Todo comenzó la noche del 3 de abril de 1876. Diego Mendoza, hijo del hombre más rico del pueblo de San Luis de la Paz, me arrastró detrás de la cantina después de la fiesta del santo patrón. Yo tenía 19 años, él tenía 25, grité hasta que mi garganta se rompió. Nadie vino, o tal vez escucharon y eligieron no venir, porque Diego Mendoza era intocable, y yo era solo la hija del herrero. 2 meses después, cuando mi vientre comenzó a crecer, y las náuseas matutinas me traicionaban frente a toda mi familia, mi propia madre me llamó mentirosa. Mi padre, don Ernesto Flores, un hombre que siempre había hablado de honor y dignidad, me abofeteó tan fuerte que escupí sangre. Diego Mendoza se casó con Carolina, la hija del alcalde, en una ceremonia que costó más que lo que mi familia ganaría en 10 vidas. Yo iba a morir en el desierto, embarazada de 7 meses, abandonada y sola, con solo el vestido que llevaba puesto. Pero un jefe apache me encontró cuando ya estaba cavando mi propia tumba, con las manos desnudas. Ese bebé será tu arma, dijo con voz que sonaba como trueno distante. No lo entendí hasta 20 años después, cuando Diego Mendoza murió de la forma más horrible posible, torturado durante días en el desierto que tanto amaba cazar. Y el último rostro que vio antes de que la vida abandonara su cuerpo, tenía los mismos ojos que él, los ojos color ámbar de su hijo, los ojos de Miguel. La mañana del 3 de abril de 1876 había amanecido hermosa. El cielo era de un azul imposible, sin una sola nube, y el aire olía a jazmín de los jardines de la iglesia. Era el día de la fiesta de San Francisco, y todo San Luis de la Paz estaba de celebración. Las mujeres llevaban sus mejores vestidos, los hombres sus trajes más limpios, y los niños corrían por las calles empedradas con sus caras pintadas de colores. Yo llevaba un vestido azul claro, que mi madre había cosido especialmente para la ocasión. Era simple, porque no éramos una familia rica, pero estaba hecho con amor y cuidado. Mi cabello negro estaba trenzado con listones blancos, y llevaba los aretes de plata que habían pertenecido a mi abuela. Me sentía bonita ese día, feliz, llena de esperanzas de que tal vez, solo tal vez, algún joven decente me pediría bailar en la fiesta de la noche. Diego Mendoza llegó al mediodía con su familia. Venían en 3 carruajes elegantes, tirados por caballos negros que brillaban bajo el sol como si hubieran sido pulidos con aceite. Don Joaquín Mendoza, el padre de Diego, era el hombre más rico de toda la región. Poseía 3 haciendas, 2 minas de plata y tenía conexiones con el gobierno de la Ciudad de México. Su palabra era ley en San Luis de la Paz. Diego era su hijo mayor, el heredero de todo ese poder y riqueza. A sus 25 años era considerado el soltero más codiciado de la región. Alto, de cabello negro peinado con pomada francesa, bigote perfectamente recortado y ojos del color del whisky caro. Vestía trajes que venían de Europa y hablaba con el acento refinado de alguien que había estudiado en la capital. Las madres empujaban a sus hijas hacia su camino, las jóvenes se ruborizaban y bajaban la mirada cuando él pasaba. Yo también lo admiraba desde lejos, como se admira una pintura en una iglesia, hermosa pero completamente inalcanzable para alguien como yo. La fiesta comenzó al atardecer en la plaza principal. Había música, baile, comida y mezcal que fluía como agua. Los hombres formaban círculos y contaban historias cada vez más exageradas mientras bebían. Las mujeres chismoseaban y vigilaban a sus hijas con ojos de halcón. Los niños perseguían perros callejeros y robaban dulces de los puestos. Yo estaba parada junto a la fuente con mis amigas, Luz y Mercedes, observando a las parejas bailar. Luz estaba comprometida para casarse en 2 meses con el hijo del panadero. Mercedes estaba siendo cortejada por un joven maestro que acababa de llegar al pueblo. Yo era la única sin prospects, como decía mi madre, con un suspiro de decepción cada vez más frecuente.
Entonces Diego Mendoza caminó directamente hacia mí. Mi corazón se detuvo. Mis amigas me empujaron suavemente hacia adelante. Toda la plaza pareció volverse para observar. Diego Mendoza, el heredero inalcanzable, se detuvo frente a Adriana Flores, la hija del herrero, y extendió su mano. ¿Me concederías el honor de este baile?, preguntó con una sonrisa que mostraba dientes perfectamente blancos. No podía hablar, solo asentí como una tonta y tomé su mano. Era suave, la mano de alguien que nunca había trabajado un día en su vida. Me llevó al centro de la plaza, donde otras parejas ya bailaban, y puso su mano en mi cintura con una familiaridad que debería haberme alertado, pero yo estaba demasiado aturdida para notarlo. Bailamos 3 piezas. Él hablaba constantemente, contándome sobre sus viajes a la Ciudad de México, sobre las óperas que había visto, sobre los planes que tenía para expandir los negocios de su familia. Yo solo escuchaba, fascinada, sintiendo que estaba en un sueño del que no quería despertar. «Tienes los ojos más hermosos que he visto», me dijo durante la tercera canción, su aliento oliendo a brandy caro, color chocolate derretido. Podría ahogarme en ellos. Me ruboricé furiosamente. Nadie me había hablado así nunca. Mis amigas nos observaban con envidia mal disimulada. Mi madre estaba en el borde de la plaza con los ojos enormes, sin poder creer lo que estaba presenciando. Incluso vi a mi padre sonreír con orgullo, como si de alguna manera él fuera responsable de esta atención inesperada. Cuando la música terminó, Diego no me soltó inmediatamente. Se inclinó cerca de mi oído y susurró: «Hace calor aquí. ¿Caminarías conmigo? Hay una brisa fresca detrás de la cantina». Debería haber dicho que no. Debería haberme quedado en la plaza, rodeada de gente, bajo la luz de los faroles. Pero era joven, estúpida y completamente intoxicada por la atención de un hombre que estaba tan por encima de mi estación social. Asentí. Caminamos hacia la parte trasera de la cantina, donde las sombras eran más profundas y la música de la plaza sonaba distante. Diego mantenía su mano en la parte baja de mi espalda, guiándome. Hablaba sobre algo, no recuerdo qué. Mi mente estaba demasiado ocupada imaginando cómo reaccionarían mis amigas cuando les contara que Diego Mendoza me había buscado específicamente. Cuando llegamos detrás de la cantina, donde solo había barriles vacíos y cajas apiladas, Diego se detuvo. El cambio en él fue tan repentino que me tomó un momento procesarlo. Su sonrisa se desvaneció. Sus ojos, que habían sido cálidos y encantadores, se volvieron fríos y calculadores. «Eres bonita», dijo, pero esta vez las palabras no sonaban como un cumplido. Sonaban como una evaluación, como si yo fuera ganado en el mercado. «Gracias, señor Mendoza», murmuré, comenzando a sentir una incomodidad que me erizaba la piel. «Deberíamos regresar a la plaza». «Diego», me corrigió, acercándose un paso. «Llámame Diego». «Y no vamos a regresar todavía». Intenté retroceder, pero mi espalda golpeó la pared de adobe de la cantina. Diego sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. Era la sonrisa de un depredador que ha acorralado a su presa. «Por favor», susurré, mi voz quebrándose. «Quiero regresar». «Shh», dijo, poniendo un dedo sobre mis labios. «No hagas esto difícil. Bailaste conmigo. Viniste aquí conmigo. ¿Sabes lo que eso significa?» «No, yo solo pensé que querías hablar». Se rió. Fue una risa corta, cruel. «¿Hablar? ¿Crees que un Mendoza baila con la hija de un herrero para hablar?» Entonces entendí, con una claridad horrible y absoluta entendí. Esto no había sido cortejo, no había sido interés romántico, había sido caza, y yo había sido lo suficientemente estúpida como para convertirme en presa fácil. Intenté gritar, pero su mano cubrió mi boca antes de que pudiera emitir sonido. Me empujó contra la pared con su cuerpo, y aunque yo luchaba, pateaba, trataba de morder su mano, él era mucho más fuerte. Con su mano libre comenzó a levantar mi vestido. «No luches», murmuró contra mi oído.
solo lo harás más difícil para ti. Si te quedas quieta, terminará rápido. Pero yo seguí luchando, seguí tratando de gritar contra su mano. Mis uñas arañaron su rostro, dejando líneas rojas. Eso lo enfureció. Me abofeteó tan fuerte que vi estrellas. El sabor metálico de la sangre llenó mi boca. Perra, gruñó. Y entonces ya no fue rápido ni cuidadoso. Fue brutal. El dolor fue indescriptible, no solo físico, aunque eso fue terrible. Fue el dolor de entender que estaba completamente indefensa, que podía gritar hasta que mi garganta sangrara y nadie vendría, que este hombre podía destruirme completamente y nunca enfrentaría consecuencias porque su apellido valía más que mi vida entera. Imaginemos por un momento, ¿qué sentirían ustedes si su propia inocencia, su dignidad, su futuro completo, fueran arrebatados en un callejón oscuro por alguien que sabe que nunca será castigado? Si el peor momento de su vida durara eternamente en su memoria, repitiéndose cada noche cuando cierran los ojos. Cuando terminó, Diego se acomodó su ropa con calma, como si acabara de terminar un trago en el bar. Me miró allí, en el suelo sucio, sangrando y llorando, y dijo: si le cuentas a alguien sobre esto, nadie te creerá. Todos vieron que viniste aquí voluntariamente conmigo. Todos pensarán que eres una puta buscando atrapar a un hombre rico. Y mi familia te destruirá. Se fue caminando tranquilamente de regreso a la plaza, donde la música seguía tocando y las personas seguían bailando como si mi mundo no acabara de terminar. Me quedé allí por lo que pareció horas, aunque probablemente fueron solo minutos. Finalmente, me obligué a ponerme de pie. Cada movimiento era agonía. Mi vestido azul estaba desgarrado y manchado de sangre y suciedad. Mis listones blancos habían desaparecido. Uno de los aretes de mi abuela se había caído en algún momento de la lucha. Logré caminar de regreso a mi casa por callejones secundarios, evitando la plaza donde la fiesta continuaba. Mi madre estaba esperando en la puerta, su expresión cambiando de emocionada a horrorizada cuando me vio. «¿Qué te pasó?», gritó, corriendo hacia mí. «Diego Mendoza», logré decir antes de que mis rodillas cedieran. «Me violó». El silencio que siguió fue peor que si me hubiera gritado. Vi las emociones cruzar su rostro, shock, horror, y luego duda. Esa duda me partió el corazón más que el acto mismo. «Adriana», dijo lentamente, «esa es una acusación muy seria. ¿Estás segura de que no malinterpretaste algo? Tal vez bebiste demasiado mezcal. Tal vez me violó», grité, mi voz quebrándose. «Mamá, él me violó». Mi padre apareció detrás de ella. Su rostro se puso rojo cuando vio mi estado. «¿Qué diablos pasó?». Cuando le conté, su reacción fue aún peor que la de mi madre. Primero fue la incredulidad. «Eso es imposible. Los Mendoza son una familia respetable». Luego vino la furia, pero no dirigida a Diego. Fue dirigida a mí. «¿Qué hiciste para provocarlo? ¿Cómo te comportaste?». «No hice nada», sollocé. «Él me pidió bailar. Dijo que quería caminar». «Yo no». «Fuiste sola con él», interrumpió mi padre, su voz como hielo. «Dejaste la plaza con un hombre sin chaperona. ¿Qué pensabas que iba a pasar?». No podía creer lo que estaba escuchando. «¿Me estás culpando?». «Te estoy diciendo la verdad que nadie más va a tener el valor de decirte», respondió. «Si vas a las autoridades con esta historia, nadie te creerá. La familia Mendoza tiene el dinero y el poder para destruirnos a todos. Te verán como una oportunista tratando de atrapar a un hombre rico. Arruinarás tu propia reputación y la de toda nuestra familia». «Pero es la verdad». «La verdad no importa», gritó mi padre. «El poder es lo que importa, y nosotros no tenemos poder contra ellos». Mi madre me llevó adentro y me ayudó a limpiarme y cambiarme. Sus manos temblaban mientras lavaba mi sangre. «Nadie puede saber sobre esto», susurró. «Diremos que te caíste, que tropezaste en la oscuridad y te lastimaste.
Nadie debe saber nunca la verdad. ¿Por qué? Pregunté, sintiéndome entumecida. ¿Por qué tengo que protegerlo? No lo estás protegiendo a él, respondió mi madre. Te estás protegiendo a ti misma. Una mujer violada es una mujer arruinada. Nadie se casará contigo si esto se sabe. Serás marcada para siempre. Así que guardé silencio. Mentí cuando la gente preguntó sobre mis moretones. Sonreí cuando vi a Diego Mendoza en misa el domingo siguiente, sentado con su familia como si fuera un santo. Tragué bilis cuando escuché a las mujeres del pueblo suspirar sobre qué buen partido era. Pero 2 meses después, la evidencia de aquella noche se volvió imposible de ocultar. Las náuseas matutinas comenzaron primero. Luego, mi periodo no llegó, y luego otro mes pasó sin sangrado. Mi madre notó que mis vestidos se estaban volviendo más ajustados en el vientre. Me hizo beber té de hierbas que se suponía debían limpiar el vientre, pero no funcionó. El bebé se aferraba tercamente a la vida. Para el 3er mes era innegable. Estaba embarazada. Mi padre estalló cuando se enteró. Me abofeteó tan fuerte que caí al suelo. «Puta», gritó, «has traído vergüenza a esta familia». «Fue Diego Mendoza», grité de vuelta, por primera vez alzando mi voz contra él. «Él me hizo esto. Él es el padre». «Mentirosa», rugió. «Diego Mendoza acaba de anunciar su compromiso con Carolina Herrera. ¿Crees que alguien va a creer que él necesita forzar a una don nadie como tú cuando puede tener a la hija del alcalde?» «Pero es la verdad que tú cuentas», escupió mi padre. «Es la verdad de una muchacha que se dio a un hombre sin matrimonio. Y ahora trata de culparlo cuando enfrenta las consecuencias. Esa es la verdad que todos verán». Mi madre lloraba en silencio en la esquina. «¿Qué vamos a hacer, Ernesto? El pueblo entero lo sabrá pronto». «Hay una solución», dijo mi padre con frialdad que nunca había escuchado en su voz antes. «Adriana se irá. Diremos que fue a cuidar a una tía enferma en Guadalajara. Y cuando nazca el bastardo, lo dejaremos en la puerta de un orfanato». «No», dije, mi voz quebrándose. «No voy a hacer eso». «No tienes opción», respondió. «O haces lo que te digo, o te vas de esta casa ahora mismo y nunca regresas». «Entonces me iré», dije, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza en mi voz. Mi padre parpadeó, claramente no esperando esa respuesta. «¿Qué dijiste?» «Dije que me iré», repetí, poniéndome de pie. «No voy a abandonar a este bebé. No fue su culpa cómo fue concebido». «Entonces vete», dijo mi padre, girándose. «Empaca tus cosas y sal de mi casa antes del amanecer. Y nunca vuelvas. No tienes familia aquí». Mi madre comenzó a protestar, pero mi padre le lanzó una mirada que la silenció. Subí a mi habitación y empaqué lo poco que tenía en un saco pequeño. 2 vestidos, una manta, el dinero que había ahorrado de hacer bordados, y la medalla de la Virgen que mi abuela me había dado. Salí de la casa donde había crecido sin mirar atrás. Era media tarde, y el sol estaba alto y brutal. No tenía plan, no tenía destino. Solo sabía que tenía que alejarme de San Luis de la Paz, donde mi violador estaba planeando su boda con la hija del alcalde, y donde mi propia familia me había marcado como puta y mentirosa. Caminé durante horas, siguiendo el camino que llevaba hacia el norte. Mi plan vago era llegar a alguna ciudad más grande, donde nadie me conociera, donde pudiera conseguir trabajo y criar a mi hijo en paz. Pero no entendía cuán poco preparada estaba para sobrevivir sola. La noche cayó mientras aún estaba en medio del desierto. No había árboles, solo cactus y rocas. El frío nocturno del desierto me golpeó como un puño. Me acurruqué detrás de una roca grande, envolviéndome en mi manta, tratando de conservar calor. El miedo comenzó a sentarse. ¿Qué había hecho? ¿Cómo iba a sobrevivir? Durante los siguientes 3 meses, aprendí exactamente cuán cruel podía ser el mundo para una mujer sola y embarazada. Llegué a un pueblo llamado Santa Ana y encontré trabajo limpiando en una posada.
El dueño era un hombre gordo y sudoroso que me miraba de manera que me recordaba a Diego. Cuando mi embarazo se hizo visible, me despidió. «No quiero putas trabajando en mi establecimiento», dijo, lanzándome mis pocos pesos como si estuviera alimentando a un perro. Encontré trabajo en otro lugar, y luego otro, siempre el mismo patrón. Trabajaba hasta que mi vientre crecía demasiado para ocultarlo, y luego era despedida con desprecio y acusaciones. Las mujeres decentes me escupían en la calle. Los sacerdotes me predicaban sobre pecado y redención. Para cuando tenía 7 meses de embarazo, había agotado mis opciones. No tenía dinero, no tenía comida, no tenía refugio. Había caminado de vuelta al desierto, no porque tuviera un plan, sino porque no tenía a dónde más ir. El bebé dentro de mí pateaba constantemente, recordándome que pronto necesitaría nacer y que yo no tenía manera de cuidarlo. Una noche, sentada bajo las estrellas frías del desierto, tomé una decisión. Si iba a morir, que fuera antes de que el bebé naciera. No podía soportar la idea de traer una vida a este mundo solo para verla morir de hambre o exposición. Al menos si moría ahora, el bebé moriría conmigo, sin nunca conocer el dolor. Encontré un lugar entre las rocas, un pequeño hueco que parecía apropiado como tumba. Comencé a cavar con mis manos, raspando la tierra dura con dedos que ya estaban rotos y sangrando por semanas de trabajo y viaje. Fue entonces cuando escuché los pasos. Me congelé, mi corazón acelerándose. Los bandidos a menudo merodeaban en el desierto. Si alguien me encontraba aquí, sola y vulnerable, mi muerte probablemente no sería la muerte pacífica que había planeado. Una figura emergió de las sombras. Era un hombre alto, de piel bronceada por el sol, vestido con ropas de cuero y tela. Su cabello negro colgaba suelto hasta sus hombros. Incluso en la poca luz, pude ver que no era mexicano, era apache. Debería haber tenido miedo. Los apache tenían una reputación feroz como guerreros. Pero yo estaba más allá del miedo, estaba más allá de todo excepto la resignación. El hombre se acercó lentamente, sus ojos estudiándome. Cuando habló, su español tenía un acento marcado, pero era comprensible. «Estás cavando tu propia tumba». No era una pregunta, era una observación. «Sí», respondí simplemente. No tenía energía para mentir. ¿Por qué? Porque no hay nada más que hacer. Se arrodilló frente a mí, sus ojos oscuros evaluándome con una intensidad que debería haberme hecho sentir incómoda, pero en cambio me hizo sentir vista, realmente vista, por primera vez en meses. «Estás embarazada», observó. «Sí, el padre. Me violó y luego se casó con otra mujer». Las palabras salieron planas, sin emoción. Ya había llorado todas mis lágrimas. El hombre asintió lentamente, como si esta historia fuera familiar para él. «Tu familia, me echaron, me culparon, me llamaron mentirosa. ¿Y decides morir?» Decidí parar de sufrir. Se sentó completamente en el suelo, como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. «Mi nombre es Masca. Significa fuerte en mi lengua. Soy jefe de un pequeño grupo de mi pueblo. Hace 3 años, mi esposa y mis 2 hijos fueron asesinados por soldados mexicanos. Cavé sus tumbas con mis propias manos». Levanté la mirada sorprendida por esta confesión. Después continuó. «También quise morir. Parecía más fácil que seguir viviendo con el dolor. Pero un anciano de mi tribu me dijo algo que cambió mi mente. Me dijo, la muerte es fácil, es la vida la que requiere valentía. Y a veces, la mayor venganza contra aquellos que nos destruyen es negarnos a permanecer DESTRUIDOS, punto comilla, no sé cómo no permanecer destruida, susurré. «Ese bebé dentro de ti», dijo Masca, señalando mi vientre hinchado, «fue creado por violencia, pero no tiene que ser definido por violencia. Puede ser definido por lo que elijas hacer con él». «No entiendo. El hombre que te violó, ¿crees que será castigado?» «Nunca. Es demasiado poderoso.
¿Y si te dijera que ese bebé podría convertirse en su castigo? No ahora, no mañana, pero eventualmente. La justicia no siempre es rápida, pero puede ser absoluta. Me quedé mirándolo, tratando de entender qué estaba sugiriendo. «Ven conmigo», dijo Masca, poniéndose de pie y extendiendo su mano. «Mi campamento está cerca. Te daré comida, refugio, un lugar para tener a tu hijo, y te enseñaré que ese niño puede ser un regalo en lugar de una maldición. Pero la elección es tuya. Puedes quedarte aquí y morir, o puedes venir conmigo y vivir». Miré su mano extendida. Miré el hueco que había estado cavando. Sentí al bebé patear dentro de mí, como si estuviera botando por la vida. Tomé su mano. Masca me llevó a su campamento, un grupo de 5 tiendas escondidas entre las rocas. Había otras 10 personas allí, todos apache, todos con historias de pérdida y supervivencia grabadas en sus rostros. Una mujer llamada Inés, que era más o menos de mi edad, me ayudó a instalarme en una tienda pequeña. «Masca nos ha salvado a todos», me dijo mientras preparaba un lugar para que yo durmiera. Cada uno de nosotros estaba roto de alguna manera cuando nos encontró. Él nos enseña cómo convertir nuestro dolor en poder. Durante las siguientes semanas, Masca cumplió su promesa. Me alimentó con carne de venado y pan de maíz. Me enseñó sobre plantas del desierto que podían curar y fortalecer. Me habló en las noches sobre filosofía apache, sobre cómo el sufrimiento puede ser un maestro si eliges aprender de él. «Ese bebé», me dijo una noche mientras observábamos las estrellas, «fue concebido sin tu consentimiento. Pero cómo lo críes, qué valores le enseñes, en quién se convierta, todo eso estará bajo tu control. Puedes criar a un niño lleno de vergüenza y dolor, o puedes criar a un guerrero que entienda que la justicia a veces toma generaciones en manifestarse». «¿Qué quieres decir? Ese hombre, el que te violó, ¿crees que recordará lo que te hizo dentro de 20 años? Probablemente no, probablemente ya me olvidó». «Exactamente. Vivirá su vida pensando que no hay consecuencias. Se sentirá intocable. Y en 20 años, cuando sea viejo y complaciente, cuando haya olvidado que debería tener miedo, entonces la justicia vendrá. Y será perfecta porque será completamente inesperada». Comencé a entender lo que Masca estaba sugiriendo. Era oscuro, retorcido, y requeriría paciencia que no estaba segura de poseer, pero también era la única forma de justicia que tendría. Miguel nació en una fría noche de diciembre, con Inés y otra mujer apache ayudándome con el parto. El dolor fue terrible, pero cuando finalmente escuché su llanto, algo dentro de mí se rompió y se reconfiguró al mismo tiempo. Masca me lo trajo envuelto en una manta tejida. El bebé tenía cabello negro, piel ligeramente bronceada, y cuando abrió sus ojos, eran color ámbar, exactamente como los de Diego Mendoza. Mi primer instinto fue apartar la mirada. Ese bebé era una copia viviente de mi violador. ¿Cómo podría mirarlo sin recordar aquella noche horrible? «Mírale», ordenó Masca suavemente. «Realmente míralo». Forcé mis ojos a mirar el rostro del bebé. Sí, tenía los ojos de Diego, pero también tenía mi nariz, mi forma de rostro, mi tono de piel. Era ambos y ninguno de nosotros. «Este niño», dijo Masca, «lleva la sangre de tu violador, pero también lleva tu sangre, y la sangre no determina el destino, la elección lo hace. Puedes enseñarle a ser como su padre biológico, egoísta y cruel, o puedes enseñarle a ser un hombre de honor, justicia y fuerza. La elección es tuya». Miré a Miguel, este pequeño ser que no había pedido nacer, que no tenía culpa de cómo fue concebido, y por primera vez desde aquella noche horrible, sentí algo además de dolor. Sentí determinación. «Lo criaré como guerrero», dije con voz firme. «Le enseñaré la diferencia entre poder y violencia. Y cuando sea hombre, le contaré la verdad sobre su padre biológico. Y entonces él elegirá qué hacer con esa verdad». Masca sonrió. Una sonrisa oscura,
pero satisfecha. Entonces, comienza ahora, porque criar a un guerrero toma toda una vida. Los primeros años fueron los más difíciles. Cada vez que miraba a Miguel, veía destellos de Diego, la forma en que sus ojos brillaban cuando se reía, la línea de su mandíbula conforme crecía, pero también veía partes de mí, mi determinación, mi capacidad de amor a pesar del dolor. Masca se convirtió en el padre que Miguel necesitaba, no biológicamente pero en todas las formas que importaban. Le enseñó a rastrear animales en el desierto, le enseñó a leer el clima en las nubes, le enseñó a luchar con honor en lugar de crueldad, le enseñó que la verdadera fuerza viene de proteger a los débiles, no de victimizarlos. Un hombre real, le decía Masca a Miguel cuando era apenas un niño, mide su valor por cuántos protege, no por cuántos domina. Miguel absorbía cada lección como tierra seca absorbe lluvia. Era inteligente, observador y tenía un sentido innato de justicia que me llenaba de orgullo y dolor a partes iguales, porque sabía que eventualmente ese sentido de justicia se dirigiría hacia el hombre que me había creado. Cuando Miguel tenía 5 años, me preguntó por primera vez sobre su padre. Los otros niños tienen padres que se parecen a ellos, dijo con la lógica simple de la infancia. Masca es bueno conmigo, pero no soy apache como él. ¿Quién era mi padre real? Tu padre real es Masca, respondí cuidadosamente. Él es quien te eligió, quien te cría, quien te ama. La sangre no hace familia, Miguel. El amor lo hace. Pero ¿quién me hizo? Insistió con la persistencia de un niño curioso. Un hombre malo, dije finalmente. Un hombre que lastimó a tu madre. Pero tú no eres él. Nunca serás él. Miguel lo aceptó por el momento. Pero yo sabía que la pregunta regresaría. Y tenía razón. Cada pocos años, conforme crecía y maduraba, la pregunta evolucionaba. A los 10 años, ¿ese hombre malo sabe que existo? No, y es mejor así. A los 15, ¿alguna vez fue castigado por lo que te hizo? No, hombres como él rara vez son castigados. A los 18, ¿quiero vengar lo que te hizo? No, la venganza no es tuya que tomar, es mía, y la tomaré a mi manera, en mi tiempo. Pero a los 20 años, Miguel ya no era un niño que podía ser desviado con respuestas vagas. Era un hombre, un guerrero entrenado por el mejor jefe apache de la región. Era más alto que Masca, con músculos definidos por años de trabajo físico y entrenamiento. Sus ojos color ámbar, tan parecidos a los de Diego, ahora brillaban con inteligencia y determinación. Una noche, después de que todos en el campamento se habían dormido, Miguel vino a mi tienda. Se sentó frente a mí y por la expresión en su rostro supe que este sería el momento que había estado esperando y temiendo durante 20 años. Madre, dijo con voz grave y seria, necesito que me digas la verdad completa, todo. Ya no soy un niño, tengo derecho a saber quién es mi padre biológico y qué te hizo exactamente. Miré a mi hijo, este hombre hermoso y fuerte que había crecido desde aquella semilla de violencia. Había esperado este momento, me había preparado para él, pero ahora que estaba aquí, sentía el peso de lo que estaba a punto de desatar. ¿Estás seguro?, pregunté. Una vez que sepas, no podrás no saber. Cambiará cómo ves el mundo. Ya sé que vengo de violencia, respondió Miguel. He vivido con esa verdad toda mi vida. Lo que necesito ahora son los detalles, los nombres, los lugares. Así que se lo conté todo, cada detalle horrible de aquella noche del 3 de abril de 1876, cómo Diego Mendoza me había seducido con palabras dulces y luego me había arrastrado a un callejón. Cómo me había violado mientras yo gritaba y nadie venía. Cómo mi propia familia me había culpado y echado. Le conté sobre los meses vagando embarazada, rechazada por cada pueblo, escupida por mujeres decentes, hasta que finalmente decidí que la muerte era mejor que continuar. Le conté cómo Masca me había encontrado cavando mi propia tumba y me había dado una razón para vivir. Diego Mendoza, dije finalmente,
pronunciando el nombre que había evitado por 20 años. Ese es el nombre de tu padre biológico. Vive en San Luis de la Paz. Se casó con Carolina Herrera 3 meses después de violarte. Tienen 4 hijos. Es considerado uno de los hombres más respetables de la región. Nadie sabe lo que realmente es. Miguel escuchó todo en silencio. Cuando terminé, se quedó callado durante largo tiempo. Vi emociones cruzar su rostro, horror, ira, disgusto, y finalmente una determinación fría que reconocí demasiado bien. «Dame su dirección exacta», dijo finalmente. «¿Dónde vive? ¿Dónde trabaja? Sus rutinas. Todo lo que sepas». «Miguel, no, madre», me interrumpió, su voz firme pero gentil. «Has cargado esto durante 20 años. Has criado al hijo de tu violador con amor que no merecía existir. Has sobrevivido lo que hubiera destruido a personas más débiles. Pero ahora es tiempo de que yo cargue esto por ti. Déjame ser el instrumento de la justicia que mereces. Si ustedes fueran Miguel, si descubrieran que fueron concebidos en violencia, que su madre sufrió horrores indescriptibles para traerlos al mundo, ¿qué harían? ¿Podrían perdonar o sentirían que la justicia, aunque oscura, es necesaria para cerrar heridas que nunca sanaron? Miré a mi hijo, y vi en él no al violador que lo había engendrado, sino al guerrero que Masca y yo habíamos formado. Vi honor donde Diego solo conocía violación. Vi justicia donde Diego solo conocía poder sin consecuencias. «Hay una feria anual en San Luis de la Paz», dije lentamente, sintiendo como si estuviera cruzando un puente del que no había regreso. «En 3 semanas. Diego siempre va, le gusta mostrar su riqueza y poder. Bebe demasiado. Se aleja de las multitudes para orinar en los callejones. Está solo, vulnerable». 3 semanas, repitió Miguel, asintiendo. «Es suficiente tiempo». «Miguel», dije, tomando sus manos entre las mías, «si haces esto, cambiará quién eres». La violencia, incluso la violencia justificada, deja marcas en el alma. «Ya estoy marcado, madre», respondió con una sonrisa triste. «Fui concebido en violencia. Crecí sabiendo que era el hijo no deseado de un acto horrible. Estas marcas ya están aquí. Lo único que puedo elegir es qué hacer con ellas». Pasé las siguientes 3 semanas en una agonía de anticipación y terror. Masca sabía lo que se estaba planeando, nunca hablamos de ello explícitamente, pero lo sabía. Su expresión cuando miraba a Miguel era de orgullo sombrío mezclado con pesar. «La justicia tiene muchas caras», me dijo una noche. «A veces es un juez en una corte, a veces es un guerrero en la oscuridad. ¿Quién puede decir cuál es más verdadera?». 3 días antes de la feria, Miguel comenzó sus preparativos. Afiló sus cuchillos hasta que podían cortar el aire. Ayunó y meditó, preparando su mente para lo que vendría. Y la noche antes de partir, vino a despedirse. «Puede que no regrese de inmediato», dijo. «Si algo sale mal, si me capturan, no vengas por mí. ¿Entiendes, Miguel? Prométemelo, madre. Te lo prometo». Nos abrazamos por largo tiempo. Cuando se separó, vi lágrimas en sus ojos, la primera vez que lo veía llorar desde que era un niño pequeño. «Te amo», dijo, «y nada de lo que venga después cambiará eso. Fuiste la mejor madre que alguien concebido como yo podría esperar. Tú fuiste el mejor hijo que alguien traumatizada como yo podría soñar», respondí, mi propia voz quebrándose. Partió al amanecer. Lo observé hasta que desapareció en el horizonte del desierto. Luego me senté y esperé. Los días siguientes fueron los más largos de mi vida. Cada sonido me hacía saltar. Cada figura en la distancia me hacía correr a ver si era Miguel regresando. Masca me preparaba té calmante que nunca tocaba. Inés se sentaba conmigo en silencio. Su presencia la única cosa que me mantenía en este lado de la locura. Finalmente, después de 5 días que parecieron 5 años, Miguel regresó. Llegó en la noche, moviéndose como una sombra.
Cuando entró a mi tienda, vi inmediatamente que algo había cambiado en él. Había una oscuridad en sus ojos que no había estado allí antes. Había sangre seca bajo sus uñas que había intentado limpiar, pero no completamente. Está hecho, dijo, simplemente. No necesité preguntar qué. Nos sentamos en silencio durante largo tiempo. Finalmente comenzó a hablar, su voz plana, sin emoción, como si estuviera contando la historia de otra persona. Fui a San Luis de la Paz la noche de la feria. Usé ropa mexicana que compré en un pueblo cercano. Nadie me reconoció como Apache. Observé a Diego Mendoza toda la noche. Bebió mucho como dijiste que haría. Coqueteó con mujeres que no eran su esposa. Se rió fuerte y habló de negocios con otros hombres ricos. Miguel hizo una pausa, sus manos apretándose en puños. Se veía tan normal, tan respetable. Nadie mirándolo hubiera imaginado lo que había hecho, lo que era realmente. Y eso me enfureció más que cualquier otra cosa. Que pudiera vivir esta vida perfecta mientras tú sufriste durante 20 años. Cerca de la medianoche, se alejó de la plaza. Caminó hacia los callejones traseros para orinar, exactamente como dijiste. Esperé hasta que estuvo solo, hasta que estuvo vulnerable, exactamente como te hizo vulnerable a ti. Me acerqué por detrás. Cuando se dio la vuelta y me vio, no mostró reconocimiento, por supuesto. ¿Por qué lo haría? Nunca supo que existía. Pero yo dije, mi nombre es Miguel, soy el hijo de Adriana Flores, la mujer que violaste hace 20 años. Lo vi en sus ojos, madre. Primero confusión, luego memoria, luego miedo. Me dijo que no sabía de qué estaba hablando, que yo estaba loco, que iba a llamar a las autoridades. Le dije, puedes gritar, puedes llamar ayuda, pero nadie vendrá, igual que nadie vino cuando ella gritó. Y entonces entendió que finalmente, después de 20 años, había consecuencias. Miguel se detuvo, su respiración volviéndose irregular. No lo maté rápido, no se merecía morir rápido. Hice que cada segundo contara, por cada lágrima que tú lloraste, por cada noche que te despertaste gritando de pesadillas, por cada momento que deseaste morir. Cuando finalmente le permití morir, sus últimas palabras fueron, lo siento. Pero no le creí. Gente como él solo lamenta ser atrapado, no lo que hizo. Arrastré su cuerpo al desierto. Lo dejé donde los animales y el sol pudieran tomar su tiempo con él. Tardarían semanas en encontrarlo, si es que lo encontraban. Y cuando lo hicieran, no podrían identificar qué le había pasado. Parecería que fue atacado por algún animal, o perdido y muerto de exposición. Miguel me miró directamente. Está muerto, madre, ya no puede lastimar a nadie más nunca. La deuda está pagada. Debería haber sentido alegría, triunfo, pero lo que sentí fue más complejo. Era alivio, sí. Era satisfacción por una justicia que nunca pensé que llegaría. Pero también era tristeza por la inocencia que Miguel había perdido al convertirse en el instrumento de esa justicia. ¿Cómo te sientes?, pregunté. Miguel consideró la pregunta por largo tiempo. No me siento bien, admitió finalmente. Pero tampoco me siento mal. Me siento completo, de alguna manera. Como si una deuda que llevaba sin saber hubiera sido pagada. ¿Eso me hace un monstruo? No, respondí con firmeza. Te hace humano, y te hace mi hijo. El hijo que elegí amar, criar y proteger. Las semanas siguientes trajeron noticias de San Luis de la Paz. Diego Mendoza había desaparecido durante la feria. Su esposa Carolina estaba histérica. Su padre, don Joaquín, había ofrecido una recompensa enorme por información. Las autoridades estaban investigando. 3 semanas después de su desaparición, encontraron el cuerpo, o lo que quedaba de él. Los animales del desierto y el sol brutal habían hecho su trabajo. Lo que encontraron era apenas identificable. Los rumores decían que había sido torturado antes de morir, pero los detalles eran tan horribles que las autoridades los mantenían en secreto. No hubo sospechosos,
No hubo arrestos. Un hombre rico había salido de la plaza durante una feria, se había adentrado al desierto por razones desconocidas y había encontrado un fin horrible. La historia oficial era que probablemente fue atacado por bandidos o animales salvajes. Nadie, absolutamente nadie, conectó su muerte con una mujer que él había violado 20 años atrás, o con el hijo que nunca supo que había engendrado. 2 meses después de la muerte de Diego, recibimos una visita inesperada. Un jinete solitario se acercó a nuestro campamento al atardecer. Masca, siempre alerta, estaba listo para defender si era necesario. Pero cuando el jinete se acercó más, reconocí la figura. Era una mujer, vestida de negro de la cabeza a los pies. Cuando desmontó, vi su rostro. Era Carolina Mendoza, la viuda de Diego. Mi corazón se detuvo. ¿Había venido a acusarnos? ¿Las autoridades habían descubierto algo? Pero cuando habló, sus palabras no fueron de acusación. Fueron de gratitud. Adriana Flores dijo, su voz tranquila pero firme. Sé que estás aquí, y sé que el hijo que tuviste hace 20 años fue engendrado por mi esposo. Miré a Masca, quien asintió. Salí de mi tienda, enfrentando a la mujer que se había casado con mi violador. Carolina me estudió con ojos que habían llorado pero que ahora estaban secos y claros. No vine a causar problemas, continuó. Vine a decirte algo que necesitas saber. Mi esposo no era el hombre que todos pensaban que era. Lo sé, dije amargamente. Créeme, lo sé. No, dijo Carolina, sacudiendo la cabeza. No solo contigo, hubo otras, muchas otras. Durante todos nuestros años de matrimonio, violó a mujeres, criadas, mujeres del pueblo viajeras, y yo lo sabía, siempre lo supe, pero era cobarde, demasiado cobarde para dejarlo, demasiado cobarde para hablar contra él. Se acercó más, lágrimas comenzando a fluir por sus mejillas. Cuando desapareció, una parte de mí se sintió aliviada, y cuando encontraron su cuerpo, cuando vi cómo había muerto, supe que no fue accidente o animales, fue justicia, y creo que sé quién la impartió. Miró detrás de mí, donde Miguel había salido de su tienda. Sus ojos lo estudiaron, notando sin duda la similitud con Diego. Tú, le dijo, eres su hijo, puedo verlo en tus ojos. Miguel no respondió, pero no negó nada. Carolina se volvió hacia mí nuevamente. No voy a las autoridades, no voy a buscar venganza. De hecho, vine a darte esto. Sacó un sobre de su bolso. Diego tenía inversiones, propiedades, dinero. Cuando murió, todo pasó a mí. Pero yo no lo quiero. Es dinero manchado con sangre de mujeres que él destruyó. Así que estoy dividiendo su fortuna entre las mujeres que sé que lastimó. Hay suficiente aquí para que nunca tengas que preocuparte por dinero de nuevo. No quiero su dinero, dije instintivamente. No es su dinero, corrigió Carolina. Es reparación, es lo menos que él te debe. Tómalo, úsalo, construye algo bueno con dinero que vino de alguien malo. Tomé el sobre con manos temblorosas. Cuando lo abrí, vi papeles legales y escrituras. Era una suma que no podía comprender completamente, pero sabía que era vida cambiante. ¿Por qué haces esto?, pregunté. Porque debería haberlo hecho hace 20 años, respondió Carolina. Debería haberte creído, debería haber hablado, debería haber parado a mi esposo. No puedo deshacer el pasado, pero puedo intentar hacer lo correcto ahora. Se volvió para irse, pero me acerqué y toqué su hombro. Gracias, murmuré. Nos miramos, dos mujeres marcadas por el mismo hombre de maneras diferentes. Luego se fue, desapareciendo en el horizonte del atardecer. Los años que siguieron fueron los más pacíficos de mi vida. Con el dinero que Carolina nos había dado, pudimos establecer un pequeño rancho en territorio neutral. Miguel se casó con una joven apache llamada Citlali, y me dieron 3 nietos hermosos. Masca envejeció graciosamente, convirtiéndose en un abuelo adoptivo para los niños de Miguel. Inés encontró su propio amor y estableció su familia cerca. Nuestra pequeña comunidad creció, un refugio para aquellos que no encajaban en ningún otro lugar.
pero las sombras del pasado nunca desaparecieron completamente. Miguel, aunque era un padre amoroso y esposo devoto, tenía momentos de oscuridad donde desaparecía durante días. Cuando regresaba, nunca hablaba de dónde había estado o qué había hecho. Una noche, cuando los nietos estaban dormidos, Miguel vino a sentarse conmigo bajo las estrellas. Tenía 35 años ahora, con algunas canas tempranas en su cabello negro. Madre, dijo, necesito confesar algo. Mi corazón se hundió. ¿Qué es? Diego Mendoza no fue el último, admitió, su voz baja. Desde entonces he encontrado a otros hombres como él, hombres que violan mujeres y nunca enfrentan justicia. Los rastré, los observé, y cuando estuve seguro de su culpa, los hice pagar. Debería haber estado horrorizada, debería haberle dicho que parara, pero miré a mi hijo, este hombre que había sido creado de violencia, pero que había elegido usar esa oscuridad para proteger a otros, y no pude encontrar condena en mi corazón. ¿Cuántos?, pregunté. 7, hasta ahora. Cada uno con múltiples víctimas. Cada uno intocable por su poder o posición. Cada uno que murió sabiendo exactamente por qué estaba siendo castigado. Miguel, sé que está mal, me interrumpió. Sé que me estoy convirtiendo en algo oscuro. Pero no puedo parar, madre. Cada vez que oigo sobre otra mujer destruida mientras su agresor camina libre, veo tu rostro, veo lo que te hicieron, y tengo que actuar. Tomé sus manos, notando las cicatrices viejas y nuevas que marcaban sus nudillos. No eres oscuro, dije firmemente. Eres justicia en un mundo que a menudo no tiene justicia para mujeres como yo. Pero Miguel, también necesitas ser cuidadoso. El mundo no entenderá lo que haces. Te verán como criminal, no como protector. Lo sé, por eso soy cuidadoso. Por eso nunca dejo evidencia. Por eso mis víctimas siempre parecen accidentes o ataques de animales. Nos sentamos en silencio por largo tiempo. Finalmente, Miguel habló de nuevo. ¿Alguna vez te arrepientes de haberme dado el nombre de Diego? De haber comenzado todo esto, consideré la pregunta cuidadosamente. No me arrepiento de que Diego Mendoza muriera, dije honestamente. Se merecía lo que obtuvo, pero me preocupo por ti. Me preocupa lo que este camino hace a tu alma. Mi alma ya estaba marcada desde el momento que fui concebido, respondió Miguel. Al menos ahora esas marcas sirven un propósito. 15 años más tarde, cuando tenía 50 años y Miguel tenía 35, recibimos otra visita inesperada. Esta vez fue un hombre joven, quizás de 20 años, con ojos asustados pero determinados. ¿Es usted Adriana Flores?, preguntó. La mujer que fue violada por Diego Mendoza. Mi sangre se heló. Después de todos estos años, alguien finalmente había conectado los puntos. ¿Quién pregunta?, demandó Miguel, acercándose protectoramente. Mi nombre es Tomás Rivera, dijo el joven. Mi hermana Elena fue violada hace 2 años por un hombre llamado Rodrigo Salazar. Es rico, poderoso, e igual que Diego Mendoza, nunca fue castigado. Elena, ella se quitó la vida hace 3 meses. No pudo vivir con el dolor. Lágrimas corrían por el rostro de Tomás. Pero antes de morir, me habló de una historia que había escuchado. Una historia sobre una mujer cuyo hijo mató a su violador. Una historia sobre justicia cuando los tribunales fallaron. Y me dio su nombre, señora Flores. Me rogó que viniera a encontrarla. Miré a Miguel, quien miraba al joven con expresión inescrutable. ¿Qué quieres de nosotros?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Quiero que ese hombre pague, dijo Tomás, su voz quebrándose. Quiero que sienta aunque sea una fracción del dolor que mi hermana sintió. Y he oído que ustedes, que tienen maneras de hacer que eso suceda. Era un momento decisivo. Podíamos enviar a Tomás lejos, negar todo, mantener nuestros secretos seguros. O podíamos aceptar lo que nos habíamos convertido, un último recurso para aquellos que no tenían otro lugar donde acudir. Miguel habló antes de que yo pudiera. Dime todo lo que sepas sobre Rodrigo Salazar.
su rutina, su familia, sus vulnerabilidades. Y luego ve a casa. No me contactes de nuevo. Dentro de 6 meses escucharás que Salazar ha muerto trágicamente. Pero nunca hables de esta conversación con nadie. ¿Entiendes? Tomás asintió furiosamente, lágrimas de gratitud en sus ojos. Y así comenzó la siguiente fase de nuestra vida. La palabra se corrió, lenta y cuidadosamente, a través de redes subterráneas de mujeres traumatizadas y familias destrozadas. Si tu agresor era demasiado poderoso para la justicia normal, había un lugar al que podías ir. Un hombre que había sido concebido en violencia, pero que había elegido usar esa oscuridad para proteger a otros. Miguel desarrolló un sistema. Investigaba cuidadosamente cada caso que le llegaba. Nunca actuaba basado solo en rumores. Siempre verificaba, observaba, confirmaba. Y solo entonces, cuando estaba absolutamente seguro, actuaba. Masca murió cuando tenía 75 años, en paz, rodeado por la familia que había construido. Sus últimas palabras para Miguel fueron: has convertido tu dolor en propósito. Eso es lo más que cualquier guerrero puede esperar hacer. Yo envejecí, mi cabello volviéndose gris, mi cuerpo debilitándose, pero mi mente permaneciendo aguda. Observaba a mis nietos crecer sin conocer nunca la violencia que había dado inicio a su familia. Para ellos, su abuelo Miguel era un hombre bueno que a veces viajaba por trabajo. Nunca supieron que ese trabajo era balancear las escalas de justicia cuando nadie más lo haría. Una noche, poco antes de mi muerte a los 68 años, Miguel vino a sentarse junto a mi cama. Tomó mi mano en la suya. Madre, dijo, he estado pensando mucho sobre el legado que dejaré. He matado 23 hombres en los últimos 30 años. Cada uno merecía morir. Cada uno había destruido múltiples vidas. Pero cuando muera, ¿cómo seré recordado? Serás recordado, dije con voz débil pero firme, por las mujeres que salvaste, por las víctimas que finalmente encontraron paz, sabiendo que sus agresores pagaron, por cada niña que creció sin ese monstruo particular en el mundo. Ese es tu verdadero legado. ¿Valió la pena?, preguntó. Todo el dolor, todo el trauma, todo lo que sufriste, ¿valió la pena si me llevó a convertirme en esto? Miré a mi hijo, este hombre complejo que había sido engendrado en el peor momento de mi vida, pero que se había convertido en lo mejor que nunca había esperado tener. Sí, dije con absoluta certeza, porque me enseñaste algo que nunca pensé que aprendería. Me enseñaste que incluso de las semillas más oscuras, algo hermoso puede crecer, que la venganza, cuando es justa y mesurada, puede ser una forma de amor, que proteger a los inocentes, incluso a través de medios oscuros, es todavía protección. Vive tu vida, Miguel, ama a tu esposa, cría a tus hijos, y cuando la llamada venga, cuando otra víctima necesite lo que solo tú puedes proporcionar, respóndela, pero no dejes que defina todo lo que eres. Morí esa noche, en paz, rodeada por mi hijo y mi familia. Y mientras mi alma dejaba mi cuerpo, mi último pensamiento fue de gratitud. Gratitud por Masca, quien me había salvado cuando quería morir. Gratitud por Miguel, quien me había dado propósito cuando no tenía ninguno. Y sí, incluso extraña gratitud por Diego Mendoza, porque sin él nunca habría conocido la profundidad del amor maternal, nunca habría descubierto mi propia fuerza, nunca habría aprendido que de la oscuridad más profunda, la luz más brillante puede emerger. 20 años después de mi muerte, Miguel, ahora un hombre de 55 años, recibió una última visita. Era una mujer mayor, tal vez de 70 años, que había viajado desde muy lejos. Mi nombre es Catalina, dijo. Hace 40 años fui violada por un hombre llamado Diego Mendoza. Nunca hablé de ello porque sabía que nadie me creería, pero recientemente escuché que él murió de manera justificada y necesitaba saber si la historia era verdadera. Miguel la invitó a sentarse. La historia es verdadera, confirmó. Diego Mendoza pagó por sus crímenes. Catalina comenzó a llorar.
Durante 40 años he vivido con la vergüenza y el silencio, pensando que era la única, pensando que nunca habría justicia. Saber que finalmente la hubo, me ha dado paz que nunca pensé que tendría. Miguel tomó las manos arrugadas de la anciana entre las suyas. No fuiste la única, le dijo gentilmente. Mi madre no fue la única, hubo muchas, pero él ya no puede lastimar a nadie más, y ese es el único consuelo que puedo ofrecerte. Es suficiente, respondió Catalina, es más que suficiente. Cuando Catalina se fue, Miguel se sentó solo bajo las estrellas, pensando en su madre, en su legado, en el camino oscuro pero necesario que había caminado durante décadas. Tenía cicatrices que nadie podía ver, heridas en su alma que nunca sanarían completamente. Pero también tenía la satisfacción de saber que 23 monstruos ya no caminaban por la tierra, que 23 familias de víctimas habían encontrado alguna forma de cierre. Su hijo mayor, también llamado Masca, en honor al hombre que había sido su verdadero abuelo, se acercó y se sentó junto a él. Tenía 25 años ahora, un hombre hecho y derecho. Padre, dijo Masca el joven, he escuchado historias, rumores sobre ti, sobre lo que haces cuando desapareces por semanas. Miguel sintió que su corazón se hundía. Había esperado mantener este secreto de sus hijos para siempre. ¿Qué tipo de historias? Que eres una especie de justicia para personas que no tienen otra opción, que hombres malos mueren después de que las víctimas te encuentran. ¿Y qué piensas de esas historias?, preguntó Miguel cuidadosamente. Masca, el joven lo miró con ojos que eran demasiado sabios para su edad. Pienso que si son verdad, entonces estás haciendo el trabajo que nadie más quiere hacer. Trabajo sucio, pero necesario. Y pienso que me gustaría aprender, para cuando ya no puedas continuar. Miguel estudió a su hijo, viendo en él el mismo sentido de justicia que Adriana había plantado en Miguel tantos años atrás. Es un camino oscuro, advirtió. Una vez que comienzas, cambia quién eres. Hay cosas que verás, cosas que harás, que nunca podrás olvidar. Lo sé, respondió Masca el joven. Pero también sé que hay mujeres como mi abuela Adriana que merecen justicia y nunca la obtendrán a través de canales normales. Si puedo darles eso, si puedo cargar esa oscuridad para que otros no tengan que hacerlo, entonces vale la pena. Así comenzó la tercera generación. Miguel entrenó a su hijo como Masca lo había entrenado a él. Le enseñó a investigar cuidadosamente, a nunca actuar por emoción, a ser absolutamente seguro antes de tomar acción. Le enseñó las artes oscuras de hacer que una muerte pareciera accidental, de borrar rastros, de operar en las sombras, pero también le enseñó las cosas más importantes. Nunca olvides que cada hombre que matas, sin importar cuán monstruoso, deja atrás familia. Algunos llorarán su pérdida sin saber su verdadera naturaleza. Esa es la carga que cargarás. Ese es el precio de la justicia que no puede ser oficial. Y nunca, nunca dejes que esto te defina completamente. Eres esposo, eres padre, eres hijo, eres amigo. El trabajo oscuro es solo una parte de ti. Si permites que se convierta en todo, te perderás. Los años pasaron. Miguel envejeció, su cabello volviéndose completamente gris, su cuerpo mostrando las cicatrices de décadas de trabajos peligrosos. Eventualmente, ya no podía hacer el trabajo físico, pero su mente permanecía aguda y se convirtió en el planificador, el investigador, el estratega, mientras su hijo hacía el trabajo de campo. Juntos, padre e hijo, continuaron el legado que Adriana había comenzado sin saberlo aquella noche horrible de 1876. No era un legado de venganza ciega, sino de justicia calculada, de protección para aquellos que no tenían protectores, de consecuencias para aquellos que pensaban que no habría consecuencias. En su lecho de muerte a los 75 años, Miguel llamó a todos sus hijos y nietos.
Les contó la historia completa por primera vez, sobre Adriana, sobre Diego Mendoza, sobre cómo él había sido concebido en violencia, pero criado en amor, sobre el camino oscuro que había caminado para honrar a su madre y proteger a otros. Algunos de sus descendientes estaban horrorizados, algunos entendieron, pero todos acordaron que la historia debía ser contada, recordada, para que el sacrificio de Adriana nunca fuera olvidado. Su abuela, dijo Miguel con voz débil, fue la mujer más fuerte que jamás conocí. Sobrevivió lo que hubiera destruido a la mayoría, y me enseñó que el trauma no tiene que ser el fin de la historia, puede ser el comienzo de algo importante, algo que cambia el mundo, incluso si es un monstruo a la vez. Sus últimas palabras antes de morir fueron: gracias, mamá, por no rendirte en el desierto aquella noche, por elegir vivir cuando morir parecía más fácil, por enseñarme que el amor es más fuerte que la violencia, siempre. 50 años después de la muerte de Miguel, un historiador llamado Dr. Santiago Reyes estaba investigando muertes misteriosas de hombres ricos en el norte de México durante el siglo XIX y principios del XX. Notó un patrón extraño: hombres con acusaciones de violencia sexual que nunca fueron a juicio, que morían en circunstancias misteriosas, a menudo torturados antes de la muerte. En sus notas, escribió: parece haber existido una especie de justicia vigilante operando durante casi 75 años. Las víctimas de estos accidentes tenían una cosa en común: todos habían escapado de la justicia oficial por crímenes contra mujeres. ¿Fue coincidencia? ¿O había alguien, o quizás una línea familiar, dedicada a balancear las escalas cuando el sistema fallaba? Si existió tal persona o personas, la historia oficial nunca los registrará. Pero en los diarios privados de mujeres de la época, en cartas entre hermanas, en susurros pasados de madre a hija, hay referencias a el hijo de la violada, el ángel oscuro, la justicia que viene en la noche. Nunca sabremos toda la verdad, pero lo que sí sabemos es esto: durante ese periodo, múltiples mujeres reportaron sentir que finalmente habían obtenido cierre, que sus agresores, que habían caminado libres durante años, repentinamente enfrentaron consecuencias, y que una familia, comenzando con una mujer llamada Adriana Flores, dedicó generaciones a un tipo de justicia que el sistema legal no podía o no quería proporcionar. El libro del Dr. Reyes, titulado Justicia en las sombras, el legado de Adriana Flores, se convirtió en un bestseller controversial. Algunos lo denunciaron como glorificación de vigilantismo. Otros lo vieron como un recordatorio necesario de que cuando los sistemas oficiales fallan, las personas encontrarán sus propias formas de justicia. Pero en pequeños pueblos a través del norte de México, en reuniones privadas de sobrevivientes de violencia sexual, el libro fue leído con lágrimas y comprensión. Porque estas mujeres sabían la verdad que el Dr. Reyes solo podía especular, que a veces, solo a veces, los monstruos sí enfrentan consecuencias, y que el amor de una madre puede trascender generaciones, convirtiéndose en un escudo para aquellos que no tienen otro protector. La historia de Adriana Flores y Miguel no es una historia feliz en el sentido tradicional. No hay un final perfectamente limpio donde todos viven felices para siempre. Está marcada por trauma, violencia y elecciones morales complejas que no tienen respuestas fáciles. Pero es una historia sobre supervivencia, sobre convertir el peor momento de tu vida en el catalizador para algo significativo, sobre cómo el amor, incluso el amor que comienza en las circunstancias más oscuras, puede ser la fuerza más poderosa en el mundo. Adriana eligió vivir cuando morir parecía más fácil. Eligió amar al hijo de su violador cuando el odio hubiera sido comprensible. Eligió plantar una semilla de justicia que crecería durante décadas, proporcionando cierre a incontables víctimas que nunca habrían encontrado paz de otra manera. ¿Fue correcto lo que hicieron?
Esa es una pregunta que cada persona debe responder por sí misma. Pero lo que no se puede negar es que cuando los sistemas fallan, cuando los poderosos escapan de consecuencias una y otra vez, la gente encontrará sus propias formas de justicia. Y a veces esa justicia toma 20 años en llegar. Pero cuando llega, es absoluta. Diego Mendoza vivió 20 años, pensando que había escapado. Vivió una vida de privilegio y poder, sin remordimiento, sin consecuencias. Pero la justicia tenía su propio cronograma, y cuando finalmente llegó, en forma de un hijo que nunca supo que tenía, con ojos que eran como mirar un espejo oscuro de sí mismo, fue perfecta en su ironía. El hombre que creó vida a través de la violencia fue terminado por esa misma vida. El hombre que nunca enfrentó a sus víctimas, enfrentó a la última persona en la tierra que esperaría su propia sangre, criada para ser su antítesis, para ser todo lo que él nunca fue: honor, justicia, protección de los débiles, consecuencias para los poderosos. Esos fueron los valores que Adriana y Masca plantaron en Miguel, y esos valores se convirtieron en un legado que duraría generaciones, un susurro en la noche para aquellos que habían perdido toda esperanza. La justicia existe. Puede que tarde, puede que venga de donde menos lo esperas, pero existe. Hoy, si viajas por los pequeños pueblos del norte de México y hablas con las mujeres mayores, algunas todavía cuentan historias. Historias sobre una mujer que se negó a permanecer rota, sobre un hijo que convirtió su origen oscuro en propósito luminoso, sobre una familia que dedicó generaciones a balancear las escalas cuando nadie más lo haría. No son historias oficiales, no están en los libros de historia, pero se pasan de abuela a nieta, de madre a hija, en voces susurradas que llevan tanto advertencia como esperanza. Recuerda, dicen estas historias, que no estás sola, que la justicia puede tardar, pero puede llegar, y que de las semillas más oscuras, los árboles más fuertes pueden crecer. Adriana Flores murió en paz, rodeada de amor, sabiendo que su vida había significado algo, que su dolor no había sido en vano, que el hijo que casi abandonó se había convertido en un protector para incontables otros. Y Miguel, concebido en violencia pero criado en amor, vivió sabiendo que había honrado a su madre de la única forma que importaba, convirtiendo su trauma en protección para otros, su dolor en propósito, su pesadilla en la pesadilla de aquellos que merecían temer. Esa, al final, es la verdadera venganza. No simplemente destruir al que te destruyó, sino convertir esa destrucción en construcción, tomar lo roto y hacer algo nuevo, algo fuerte, algo que proteja a otros de romper de la misma manera. La semilla plantada en violencia creció en un árbol de justicia, y bajo sus ramas, generaciones de víctimas encontraron sombra, refugio y finalmente, paz. Esta es la historia de Adriana Flores y su hijo Miguel, de Masca, el apache que les dio a ambos un hogar y un propósito, de Diego Mendoza, cuya maldad plantó semillas que eventualmente lo consumirían, y de todas las víctimas que encontraron en el legado de esta familia, algo que el sistema legal nunca les dio: justicia verdadera. ¿Fue perfecta esta justicia? No, la justicia rara vez lo es. ¿Fue necesaria? Esa pregunta cada persona debe responder con su propia conciencia. ¿Fue efectiva? Los 23 monstruos que ya no caminan la tierra y las incontables víctimas que encontraron paz sugieren que sí. Y así termina la historia. No con alegría simple, sino con la satisfacción compleja de saber que aunque el mundo es a menudo cruel e injusto, hay aquellos que se niegan a aceptar esa crueldad sin luchar, que toman su propio dolor y lo forjan en un escudo para otros, que plantan semillas en terreno infértil y las riegan con lágrimas hasta que algo hermoso, o al menos algo justo, finalmente crece. Adriana Flores comenzó cavando su propia tumba en el desierto. Terminó construyendo un legado que duraría un siglo.
Y en algún lugar, en las estrellas que observó tantas noches con Masca y Miguel, su espíritu descansa, sabiendo que eligió correctamente. Eligió vivir, eligió amar, eligió justicia. Y el mundo, aunque sea solo un poco, es mejor porque lo hizo.